Aunque eso me parece más un subterráneo. Yo creo que por ahí, quizás, no sé, puede que sea, digamos, como alguna escapatoria de algo. O son pequeños, o los estudiantes eran pequeños. Ahora descubrimos, esto eran escalones para poder subir porque acá había un sótano. Miren el sótano ahí arriba. Chen viene el número 24 novias. Se lo mandó a hacer a la persona favorita. Tenía 24 novias, imagínense el poder adquisitivo de este señor, ¿verdad? Para poder venir hasta aquí, mostrarles un poquito. Miren acá donde estamos. Estamos frente a una mezquita, ¿sí, señor? Y porque estamos frente a una mezquita, nos vinimos a conocer otro país nuevo y otro continente, que es el continente africano. Vinimos para Marruecos. Venimos para Marruecos a mirar a ver qué nos podíamos encontrar acá, algo totalmente diferente, su cultura, su comida, su religión, el día a día de la gente. Y claro que sí, nos vinimos, no estamos precisamente en la capital, pero sí estamos en Marrakech, una de las ciudades más importantes de todo Marruecos, hablando en el sentido político y también en el sentido social. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a buscar? ¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar precisamente vamos a experimentar su cultura, su religión, cómo vive la gente en las calles. Porque aquí es una cultura diferente, la religión está en un porcentaje bastante alto con el Islam. Son personas musulmanes, que es algo totalmente diferente quizás como se podría ver en Europa, que la mayoría de personas practican el catolicismo, el cristianismo, en fin, diferentes cosas. Su arquitectura, muy bonita. O sea, las primeras impresiones que tuvimos apenas llegamos de acá fue eso, la arquitectura. Todo muy bonito. Marrakech es conocido como la ciudad roja, precisamente porque sus casas, todo, sus fachadas, la mayoría son de color rojo. Entonces, bueno, aquí llegamos a mirar a ver qué nos vamos a encontrar. Y vea, nos vinimos para este parquecito a ver una de las mezquitas más altas de todo Marruecos. Bueno, no de todo Marruecos, pero de todo Marrakech, sí. Y que en un tiempo también fue una de las más altas de, sí señores, de Marruecos. Entonces también les voy a contar dónde está ubicado, qué hace, cómo es su proceso económico y demás. Entonces ustedes que están allá, acompáñenme a ver este paisaje. Miren que eso está hacia el aire libre, que es lo primero que se van a poder encontrar ustedes. Detalles de acá, apenas usted entra, esto sí se ve interesante. Miren arriba el techo como se ve, esto todo detallado. Miren, así como si fueran azulejos. Ahorita les voy a contar un poquito más acerca de eso. En cerámica, mármol. Hi, do you have one ticket? What? Thank you so much. Bueno, yo me arreglo porque no he podido ni arreglarme. Ah, de una vez les voy a mostrar, venga. Aprovechar de que tengo estos dos billetes. Eso no tiene espacio de nada. Miren, ahí les muestro. Pero yo me hago acá.
Mira, acá ya nos dieron otros dos. Si este es el de 100, miren cómo es el de 100. Está en la misma imagen de la cara del mismo señor. Y acá dice que es algo que es como renovable, museo, energía renovable. Miren la imagen que tiene. Es el de 100 y este es el de... Yo lo del doble, me pierdo. Este es el de 50. Miren cómo es, tiene la misma cara. Y a ver qué dice en la parte de atrás. Dice... Bueno, ahora sí, ya que les mostré los billetes, ahorita que de pronto nos den otro más pequeñito, los vamos a mostrar. Cuando ustedes entran, este museo se llama, bueno, no es un museo, sino dice Ben Yourself, Medersa. Y ahorita les voy a ampliar un poquito qué significa Medersa. Pero déjenme, yo guardo aquí la mona. Porque se me pierde. Bueno, ahora sí. Déjenme, yo guardo esto. Damos un recorrido y luego del recorrido les hablo un poco acerca de la historia para que ustedes también se puedan enterar. Déjenme, yo guardo esto. Bueno, ahora sí. Aquí habla un poco acerca de la historia, en dónde fue construido, qué hace, para qué fue construido, cuál fue el mensaje o el motivo y que todavía sigue perdurando, pero ya es más que todo como algo turístico. Miren en la parte de arriba cómo hacen el tema del diseño. Todo esto, la mayoría es arquitectura islámica y andaluz, que le suena algo conocido como de España, ¿verdad? Claro, porque por allá también estuvieron los árabes, como en la península ibérica. Algo que tenga que ver relacionado con habitación de los estudiantes, vamos a subir a ver qué tal. A ver cómo se ve la perspectiva, pues. A ver cómo se ve la cosa desde acá. A ver, ¿qué puedo ver acá? ¿Qué es esto? Miren las habitaciones, lo pequeñitas. Oye, esta habitación está muy pequeña. Algo que lo distingue de esta arquitectura son los techos altos. Que por cierto nos estamos quedando en un riad. Y el riad es como decir, ahorita les voy a mostrar acá. Es una casa que tiene habitaciones en el medio y tiene un patio bastante grande y amplio en el centro, pero lo que caracteriza es que tiene todos los techos siempre muy altos. ¿Qué significa eso? Que tiene buena ventilación y adicional de esto le entra mucho aire. Es que esto es grandísimo, miren para los corrales que tiene. Y para acá. Esta es una habitación, esta es otra. Pero imagínense que acá vean los estudiantes, no se puede abrir. Bueno, este sí no tiene el techo tan alto, pero vean la ventanita que da. A ver si se logra ver algo, una de dos. O son pequeños, o los estudiantes eran pequeños, o es que aquí había más gente. Miren el correo. De largo que más nos podemos encontrar. Que por cierto, la entrada cuesta 10 euros. ¿Ve? 5. No estoy mal. Cuesta 5 euros. Miren aquí donde llegamos. Es como otro mirador. Ah, bueno, eso era lo que les comentaba.
es parecido donde nos estamos quedando, que es un riad, que significa que tiene todas las habitaciones alrededor, y en la parte del centro tiene un espacio así abierto al aire libre donde se puede colocar sillas, mesas, hay árboles sembrados que ahorita cuando lleguemos les voy a mostrar un poquito. Y es un espacio de una constitución más que todo, digamos, como árabe, donde vivían allí muchísimas familias. Que también llama la atención de que donde estamos se comparte la ducha. Creo que la ducha y también se compartía el baño. Solo que como ahorita lo modernizaron, la ducha está, el baño está dentro de la habitación, pero la ducha sí sigue conservando su espacio, que es afuera. Es una ducha compartida entre toda la gente que vive allí. Y acá al lado tenemos las habitaciones. ¿Por qué tantas habitaciones ustedes están viendo acá? Resulta de que esto era una escuela de teología. Una escuela de teología, por eso el nombre, que significa que es una escuela musulmana. Ahorita cuando estemos abajo lo vamos a mostrar. Miren, está lo pequeñito el corredor. Las ventanas. Pero yo creo que uno aquí se sentía claustrofóbico. Claustrofóbico, miren esto lo pequeñito. ¿Cómo pretende uno pasar por acá? Esto, como les conté, era una universidad de teología especializada en el tema de la religión, de la ciencia, de la historia y toda la cosa. A ver si me veo por acá. Entonces esto alojaba, vean las ventanitas. Esto dice que alojaba casi 900 estudiantes que venían aquí a estudiar, y que en esa época, más o menos como en el siglo XIX, a las puertas, miren cómo eran las puertas, se cerraban con esto, y esto era como para pegar ahí por si de pronto no estaba la gente. Pero lo bonito es la infraestructura. Miren esto como es, todo esto es hecho a mano, como vieron al principio, era picado con ¿cómo se dice eso? No me acuerdo el nombre, pero era picado así con cincel. Todo hecho a mano por personas. Esto también. No tocamos porque, bueno, la idea es como preservar. Vamos a seguir. Les cuento más. Entonces sí, tenía 900 estudiantes que venían acá, y en esa época, miren cómo es esto acá. Está llenísimo, lleno de gente, y está bastante amplio. Miren ahí cómo es. Entonces acá venían los estudiantes, y en esa época fue una de las universidades más prestigiosas y más importantes de todo Marrakech, o de todo Marruecos se podría decir. Miren ahí cómo se ve de bonito. Vamos a mirar a ver. Vea. Como decimos nosotros, un nochero para poder guardar la ropa y todas las vistas. O sea, los que estaban acá, los que tenían esta habitación, eran los más privilegiados, o quizás tenían que pagar mucho más para poder estar acá y poder divisar esta vista. Es que los detalles es lo que lo hace lo más llamativo. Miren cómo se ve desde acá la perspectiva. Porque es grandísimo, eso como que no paran las habitaciones. Esto tiene subidas por acá. Miren acá. Miren cómo es. Como que era aquí un salón. Bueno, obviamente ese televisor no estaba, pero además que había ahí como un tablero. Había como un tablero acá, que era donde quizás impartían las clases. Esas ventanitas allá, dando la luz. Ahí cómo se ve.
la verdad. Esto, digamos que esta arquitectura solo se puede vivir aquí, en lugares del Medio Oriente. Es que el Medio Oriente de influencia así como árabe. Miren, esa es otra habitación. Como un hueco ahí con espacio. Sí, pasamos por aquí, ya por aquí no hay nada. Por acá ya es para mirar en la parte de abajo. Miren, imagínense, tenían hasta una especie de hueco, como se dice, de subterráneo, para que la gente pudiera como pasar. Oye, está bastante increíble. Está bastante interesante. Muchísimas habitaciones. Es que lo que llama la atención es el detalle de esto. El detalle. Todo eso fue hecho a mano. Imagínense cuánto tiempo tomaría en hacer ese proceso. Eso es el camino. O sea, usted aquí puede divertir y se puede perder en las habitaciones para que pueda tomar la que usted quiera. Que hay por allá no hay nada. Bueno, ahora ya nos vamos a dirigir abajo, que vamos a ver un poco la perspectiva de la parte de abajo de por ahorita. Miren cómo es la perspectiva acá, lleno de cerámicas, también de azulejos, madera y cedro. Es la perspectiva que se tiene. Medersa. Bueno, ahí me excuso porque realmente no era el siglo XIX. Esto fue en el siglo XIV. En el siglo XIV que fue construida. Y esto se llama Medersa principalmente porque Medersa, pues traducido al español, quiere decir que es una escuela superior musulmana. Por si de pronto en algún momento ya saben que vuelva a decir Medersa en algún lado, ya saben que es como una escuela superior. Vean ahí. Y fue en el siglo XIV. Donde fue creada, no en el siglo XIX. Y ahorita, por eso es que yo veo tantas celdas y dice que supuestamente tiene casi 130 habitaciones, de las cuales alojó casi 900 estudiantes en esa época. Entonces, imaginen pues el número de estudiantes que tenía. A ver, estos eran, se puede decir, camarotes. Ahorita ya vimos en las habitaciones dobles. Uno dormía acá en el suelo y este era para colocar los pies y subirse acá al segundo piso. Ahora descubrimos, esto eran escalones para poder subir porque acá había un sótano. Miren el sótano ahí arriba. ¿Será que allí guardaban las cosas o que guardaban acá? Pues uno se pierde aquí abajo. Miren cómo se ve bonito la perspectiva. No tenía nada interesante aquí. Pero claro, por eso es que vi esos escalones ahí de madera, claro, porque todos guardan un ático arriba en la habitación. Yo creo que ahí era donde colocaban venga, que me perdí, no sé por dónde es que era.
el ático era donde quizás las personas colocaban la ropa y demás. Miren ese candelabro acá arriba. Queda toda la luz. Miren el techo. Bonito. Interesantísimo. Vamos a mirar si encontramos la salida para bajar. ¿Dónde está? Si bajamos por aquí. Bueno, ahora sí ya llegamos a la parte central. Miren el patio como es. Dice la cerámica, las partes de la cerámica conocidas como cejiles, que representaban una tradición de Marruecos y que dice que continuamente se fue pues envuelta en los procesos de los años y por eso todavía sigue conservando. Es más, ahorita en la parte de los zocos se ve todavía esta estructura de esta construcción como les decía, islámica y andaluz. Oiga, muy bonito, todo esto hecho a mano. Miren cuánto tiempo habrán tardado esto y como les decía, esto fue aproximadamente en el siglo XIV que lo realizaron y tenía como casi 130 habitaciones. Imaginen, más de 900 estudiantes acá, con razón fue tan turístico. Bonito. Miremos a ver qué dice acá el patio central. Miren ahí lo que decía a la meditación de el Corán. Tiene 21 metros de largo, 16 de ancho, con un área total de 361 metros cuadrados. Grande. Y vea cómo se veía en la parte de abajo. Esta era como la recepción acá. Y luego tenía en la parte de arriba 5 bloques que tenía consigo como 5 habitaciones. Está bastante bonito. Muy bonito. Vamos a mirar a ver allí que nos encontramos. Claro, imagínense 21 metros acá para albergar casi 900 estudiantes. Y acá es como una especie de exhibición. O sea, el lugar de rezo era este, acá. Es que había otro pasadizo por acá. Bueno, es mentira. Esta es la otra perspectiva que tenemos de acá de la parte de abajo. ¿Sí vieron ahí el centro como era de bonito? Muy bonito. Tenemos aquí abajo también tenemos habitaciones. Bueno, no muy llamativos, pero bastante bonitos. Voy a tomar fotos para dejar el legado. Ay, miren acá lo que teníamos. Bueno, esto no se ve. Ahora llegamos. Tiene hasta un subterráneo. Bueno, aunque no sé si eso es un subterráneo o eso era donde llevaba, digamos, como el agua. Aunque eso me parece más un subterráneo. Yo creo que por ahí
quizás, no sé, puede que sea, digamos, como alguna escapatoria de algo. No lo sabemos porque en ese tiempo también había como muchos procesos de guerras y demás. No lo sabemos. Tocaría que investigar como más a profundidad, pero por lo pronto lo que vimos y por el costo de la entrada está muy bonito y lo tiene muy bien reestructurado. Precisamente porque Marruecos tiene su proceso, digamos, como de ingreso económico del país, que también lo vamos a hablar, es el turismo, en un porcentaje muy alto. Y como les decía, tiene casi, si yo tomo aquí una foto, imagínense que de manera anual recibe casi 10 millones de visitantes, nada más y nada menos por eso. Bueno, ahora sí, ya llegamos a otro lugar que se llama Bahía Palace. Eso es lo que les hablaba el día de ayer del idioma. Tanto el árabe como el bereber o el amazigh, que está bastante difícil de entender. Esa es la parte donde nos recibe, digamos como la primera fachada. Y ahorita les cuento un poquito. Ahorita les cuento un poquito de historia acerca de este lugar que es inmenso. Vamos entonces a ver qué nos muestra, a ver qué nos deja ver. Por aquí, entrada principal. Bueno, que el costo de esta entrada es más caro. Son como casi 10 euros por persona la entrada. Son casi 10 euros por persona la entrada. Y bueno, la diferencia es que es un poco más grande. Ahora que estamos aquí, les voy a explicar un poquito cuál era, digamos, como el tipo de arquitectura que se veía acá. Dice que la arquitectura que se ve es marroquina, arquitectura de Marruecos. Y adicional de esto, también esta casa cuenta con, bueno, los materiales que utilizaron para la construcción fueron cedro, madera, cerámica, y también utilizaron algunos azulejos para los vitrales, que creo que hay algunos, pero mucho más adelante. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué se efectuó aquí? ¿Qué es esto? Esto fue un palacio, sí fue porque ya pues la persona falleció. Esto fue un palacio y este palacio se llama el Palacio de Bahía. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene casi una dimensión de 3 kilómetros. Esto supuestamente es el principio y tiene un patio principal que aproximadamente tiene casi 700 metros. Dato curioso o importante que ustedes quizás tendrían que saber o tienen que saber, que de pronto sí son bastante curiosos, y es que todo este palacio no tiene pisos, no tiene, digamos, como segundos pisos. Es todo el palacio, casi los 3 kilómetros de distancia, y todo es en un primer piso. ¿Por qué? Porque el sultán, o bueno, la persona que era, digamos, como la más estudiada, era una persona muy gorda, era una persona bastante pesada y no podía subir escaleras. Entonces, ¿qué significa? Que la persona solo podía nada más estar acá en el primer piso. Por eso fue que mandaron a realizar este lugar acá. Ahora bien, vamos a recorrerlo, que supuestamente dice que para recorrerlo completamente son como casi 2 horas, incluido pues también como las habitaciones, y tiene como aproximadamente casi 160 habitaciones. Entonces, es lo que nos espera. Vamos a mirar a ver qué hay. Miren lo bonito que está. Y ahorita les cuento otros datos curiosos acerca del amor de este señor que tenía tanta plata que él podía tener lo que quisiera. Comenzamos aquí, miren aquí
con la construcción que era el cedro, lo que les decía, las cerámicas, que eso se parece mucho a los azulejos. Vamos a seguir a ver. Ahorita que donde estemos de vuelta les muestro un poco mejor porque hay mucha gente. Ah, vean. Mira el gato ya acostado. El gato ya acostado. Y miren aquí cómo es. Las puertas. Y esto, yo creo que esto se asemeja mejor a lo que era, digamos, como el tipo del Riad, que es, digamos, como una apertura bastante amplia en el centro, que hay como, digamos, unos jardines. Y ahí en el centro, bueno, eso también es otra habitación. Mira, aquí tenemos un espejo para que nos veamos. Y si usted quiere, bueno, tomarse fotos también, arreglarse un poquito. Y miren cómo son los techos, lo llamativo son los techos. Y todo está hecho, digamos así, a mano. De que tomen la foto, que yo salgo por acá. Bueno, dato importante, que esto fue construido aproximadamente en el siglo XIX y se demoraron alrededor de casi 10 años en construirlo. Te imaginé pues el chistecito como le salió. Vamos a mirar a ver qué. Are we gonna be in YouTube or? Yes, maybe I think I record videos more cinematic or travel. Thank you so much. Miren cómo se ven los techos. Oiga, esta construcción está bastante bonita. Muy parecido a la universidad donde estábamos antes. ¿Por qué? Porque esto es una construcción, digamos, o una arquitectura islámica, donde lo que se distingue es la cerámica, o bueno, también algo como los azulejos, la madera y el cedro que utilizaban era para las puertas, y todo esto, digamos, como detallado con cincel. Una chimenea. Miren aquí, se ve mucho mejor. Miren esta sala aquí abierta, y aquí hay unas exposiciones de algunas mujeres de acá de Marruecos que están totalmente hechas a mano. Miren lo bonito, es que muestra la fotografía de la persona que lo realizó y el arte de las personas. Miren ahí, todo es en 3D. Está bastante bonito. Ahí el techo. Todo es hecho a mano. Muy bonito el arte que muestran aquí. A ver, ahí tienen ahí como una cosa en 3D. Ahí dice no tocar. Y yo creo que esta era la máquina que utilizaban para tejer antiguamente. Bastante bonito. Por razones que uno se demora casi 2 horas acá, porque es que hay mucho para ver. Se puede meterse por un cuarto y resulta que sale por otro. Esperemos que... vea, dice. La pequeña Marbella. Es hecho... vea, en cedro, ¿sí? Madera de cedro.
como una exposición de arte, de dibujos pintados. Y vean ese candelabro que hay aquí en el centro. Le están haciendo reformas. Vinimos como en un momento no tan bueno, porque supuestamente todo esto tendría que estar acá abierto para poder tomar fotos y videos, y lo están como reconstruyendo. Pero lo importante es que está la plaza acá. Ahora les voy a comentar un poquito, aprovechar que estamos aquí. Miren cómo se ve el arte. Ahorita vamos a ir al parque para que ustedes lo puedan ver. Es como una de las plazas principales, se podría decir. Aquí además que hacían también algunos procesos de celebraciones o algo parecido. Mientras les cuento todo esto, resulta de que en ese tiempo este palacio, espera que yo me hago una sombra. Este palacio sirvió como uno de los más grandes de todo Marruecos. Adicional de esto, algo muy importante a tener en cuenta era de que este palacio, digamos que fue una construcción o un caprichito que el sultán se dio en esa época de manera personal, pero no lo mandó a hacer, escuchen pues bien, no lo mandó a hacer para él, sino que para una de sus novias. Toda esta extensión de casi 3 kilómetros, obviamente que él venía acá y pasaba pues algunos días y demás. Y no menor, tenía casi, escuchen bien el número, 24 novias. Se lo mandó a hacer a la persona favorita. Tenía 24 novias, imagínense el poder adquisitivo de este señor. ¿Ah? Pero adicional de esas 24 novias tenía también 4 esposas. Entonces imagínense, si eso se le da a las novias, imagínense que le daba a las esposas. ¿Ah? Entonces dijo, bueno, a la más bonita, a la favorita, le voy a mandar a hacer este palacio. Y de ahí se lo mandó a hacer, después de tener tantas novias y esposas. Va bastante como enamorado el señor, ¿no? Y el nombre de Bahía Palace, porque viene de Bahía precisamente porque el Bahía, traducido al español, quiere decir bella, o sí, bella o bonita, algo así. Entonces por eso fue de que le puso este nombre de Bella o Bonita, porque era en referencia a ella, que supuestamente era una mujer muy bella y muy hermosa, y también pues dando a conocer que el palacio es uno, o era, de los más bonitos de todo Marruecos. Entonces vean, ¿sí ve? Ven el regalo que les dio digamos como a la novia. Miren, ahorita les gustaría tener. Así era como se ve. Y así es como está. O sea, adelante del después. Obviamente pues llegamos en un momento no tan bueno porque no sabía que lo estaban reconstruyendo. La idea pues era obviamente poder grabar un poquito y demás. Pero bueno, lo están reconstruyendo ahí. Se ve que le meten mano bastante a eso y que bueno, también recaudan porque la entrada no es económica, pues teniendo en cuenta de que vale como casi 100 rial, o sea casi 10 euros aproximadamente. Y miren cómo era, miren cómo está ahí, lo están reconstruyendo pues, totalmente. Esta extensión tiene casi 700 metros cuadrados. Y bueno, yo creo que ya nos queda nada más imaginarnos cómo era pues para poder tomar fotos, porque el resto no da. Miren cómo era. O sea, antes ese era todo el, digamos, aquí dice, área de la foto del Palacio de la Bahía. Mire todo esto. 3 kilómetros. Mire, y esta es como es la foto alrededor. Es que es gigante.
Miren esos techos acá. Esos techos aquí lo altos. Por eso es que estos lugares así son tan frescos. Acá tenemos una, ¿cómo se dice eso? Como una poseta. Y arriba para que caiga la luz. A ver qué más hay por acá. Ah, esto es otra cosa. Es como una sala principal. Oiga, que la suite. Esta es la suite principal. Imagínense acá, que es donde estaba la habitación principal. Dormía bueno. Dormía bueno. Dormía bueno la novia, vea. En esta habitación solo. Esa habitación para ella nada más. Ah, y lo que le decía, lo de los azulejos, miren ahí, cuando ya comienza a caer la tarde, ya cae el sol ahí en medio de los azulejos. Miren acá. Está un poco mejor. Un poco mejor. Miren ahí. No sé. Está un poco más amplio. Ahora aquí qué hay. Cómo vivían las sirvientas de allá, mírenlas allá cómo vivían. O sea, las habilidades de los marroquíes dibujando y tejiendo. Miren cómo es de bonito. Son algunas obras. Y acá que dice las tejedoras. Vea. Las mujeres en el interior tejiendo. Vea cómo era el vestido típico y cómo eran decoradas las casas. Increíble, muy bonito la verdad. O sea, nos han tomado 10 años en terminar esto. الشان